Hola, mi nombre es Ana María Mas y juntos vamos a ver en esta unidad virtual de aprendizaje las diferencias y similitudes entre educación y formación. ¿Qué es educación? ¿Quién se ocupa de la educación? Los padres en primera instancia, uno mismo, uno cuando está siendo educado, ¿siempre es consciente de que está siendo educado o de que quiere educarse? ¿Qué pasa con la capacitación o con la formación? ¿Es voluntaria? ¿Es involuntaria? ¿Quién forma? ¿Forma la empresa? ¿Forma la escuela? De esto tenemos que hablar y tenemos que pensar. Generalmente cuando nos referimos a educación, pensamos en un proceso que ciertamente dura largo tiempo, la adquisición de habilidades y de conceptos y de maneras de pensar, maneras de razonar, nos puede llevar toda la vida. Empieza desde que nacemos y esperemos termina el último día de nuestras vidas. La educación entonces, ¿a qué apunta? Apunta al desarrollo integral de la persona, apunta a enseñar a pensar, busca una formación compleja, completa, apelando a la mente en el individuo. En el caso de la formación, por otro lado, de la capacitación, generalmente se habla de esto cuando se quiere apuntar al desarrollo de habilidades específicas, que pueden ser conocimientos, pueden ser aptitudes, saber hacer, o puede ser incluso el cambio de actitudes, de valores, de qué pensamos, qué creemos, con qué patrones mentales nos manejamos. Y muchas veces la capacitación tiene un objetivo, un plazo de desarrollo más corto y un objetivo bastante más concreto en cuanto a qué se quiere desarrollar, qué se quiere aprender. Volviendo a la educación, entonces, la especificidad de los objetivos, para qué nos educamos, cómo nos educamos, es bastante menor, o sea, es más vago. Yo, al hablar de educar a un niño, al hablar de educar a un adulto, que también lo puede hacer la empresa, mis objetivos son bastante más vastos. Me interesa que la persona sepa resolver un problema, que sepa repensarlo, que pueda recurrir a sus conocimientos previos y a lo adquirido durante algunas instancias de capacitación que se le pueda dar, ¿sí?, para poder resolver un problema. Mientras que en el caso de la capacitación o entrenamiento, hablemos por ejemplo del caso de un piloto que se lo entrena en el uso de determinado avión. El piloto se lo entrena en el uso de esta maquinaria y se le enseña cómo pilotearla para que pueda llevar el avión desde un lugar al otro. Es un enseñarle cómo hacer las cosas. Mientras que al ingeniero en aeronáutica, se le enseña acerca del diseño del avión, se le enseña acerca del por qué, cómo funciona este avión. Ahora pregunto, ¿es la educación mejor que la capacitación? Bueno, mi respuesta es no, no es así. Porque la verdad es que cuando yo me subo a un avión, quiero un piloto que esté bien entrenado, no necesariamente un piloto que esté bien educado. Para muchos objetivos conviene focalizar las energías y el esfuerzo en una buena capacitación, una buena adquisición de habilidades que nos permitan realizar determinadas acciones. Volviendo entonces a nuestra comparativa entre educación y capacitación o educación y formación, entonces, ¿qué pasa? La educación normalmente lleva más tiempo y la formación se suele hacer de manera más acotada, con un plazo entre que yo enseño al individuo o a los individuos determinadas aptitudes y luego las tiene que poner en práctica. ¿Esto nos lleva a qué? Nos lleva a pensar, bueno, ¿y cómo sé yo que alguien aprendió? ¿Cómo sabemos que alguien aprendió?
Bueno, alguien aprendió porque existe un cambio manifiesto en su conducta. La persona antes se portaba de determinada manera, ahora me puede demostrar con un comportamiento que además idealmente perdura en el tiempo, que esta persona ahora sabe y puede hacer algo que antes no sabía o no podía hacer. Eso significa que hay aprendizaje, es la única evidencia que yo puedo tener. Porque es lógico, alguien puede leer algo o estar en una capacitación y decirme, sí, yo lo entendí, yo lo comprendí, yo lo sé, yo lo leí, yo lo absorbí. Pero ¿cómo me puedo dar cuenta yo que la persona realmente lo aprendió? Cuando hay un cambio en su conducta. ¿Qué pasa entonces en la educación y en la formación respecto a las metodologías que se utilizan para que una persona sea educada o sea formada o capacitada? Bueno, en la educación la variedad de metodologías y de contenidos les diría que es infinita y sigue progresando. En el caso de la formación, cuando yo quiero enseñarle a alguien a usar, por ejemplo, una herramienta de Office que no la sabe usar, las metodologías y los contenidos normalmente se arman especialmente para eso que le quiero enseñar y son bastante más acotados. ¿Dónde se aplica lo que yo aprendí en la educación, en la universidad, en la escuela? Bueno, nuevamente, idealmente, si es educación que me permite extrapolar de una situación concreta a muchas otras situaciones, la aplicación, ¿cómo va a ser? Más genérica. Mientras que en el caso de la capacitación, normalmente se busca una aplicación concreta, específica, a la tarea que se intente desarrollar. Entonces, educación es sinónimo de universalidad, de diversidad, mientras que capacitación normalmente busca una cierta uniformidad en el desempeño, busca una cierta homologación en la conducta a ser desarrollada. ¿Qué pasa entonces con la educación con respecto a los efectos? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto perdura ese conocimiento? Bueno, idealmente es un conocimiento que debiera durar toda la vida, porque como dijimos, la educación apunta a una resolución más integral de problemas, incluso apunta a que luego el individuo pueda hacer sus propios aportes a soluciones, a resolución de problemas similares que puedan ir apareciendo. Mientras que la capacitación busca ejemplos más inmediatos. Busco que alguien que tiene que atender en un contact center para clientes que se quejan por problemas de líneas telefónicas, sepa resolver el problema en determinada cantidad de minutos. Y así se mide a estos operadores del contact center. Ahora, ¿puede haber formación y puede haber educación en un ámbito empresarial, por ejemplo, en un ámbito organizacional? Sí. Si yo quiero capacitar, si yo quiero formar a los negociadores, a los compradores de una empresa en aptitudes de negociación, bueno, ahí yo diría que se trata más que de capacitación, aunque tiene algo de eso, se trata más de educación. Si es que yo voy a esperar que ellos tengan una batería de instrumentos y a su vez tengan la posibilidad de aplicar distintos conceptos para aprender a negociar con distintos tipos de clientes. Se puede ver entonces la diferencia entre lo que es una resolución de problemas concretos en un contact center, por dar un ejemplo, sobre determinado problema específico que estamos planteando, versus problemas o situaciones en una negociación que pueden ser muy genéricos. Uno entonces es más integral, ahí estamos hablando de educación brindada por esta organización, y en el caso anterior estamos hablando de capacitación o formación, objetivos más definidos, más acotados, con resultados y habilidades mucho más específicas y concretas. ¿Qué tienen entonces como similitudes la educación y la formación? Bueno, hay una tríada común. La tríada común son los contenidos, ¿sí?
Y ahí estamos hablando de conceptos, habilidades y actitudes. Conceptos serían conocimientos más bien fácticos. Habilidades, un saber hacer. Y actitudes, como dijimos antes, valores, que es lo que guía. Sabemos siempre que cuando uno trata de enseñar o de pensar en actitudes y en valores, eso quizás es lo más difícil para desarrollar, para enseñar, porque generalmente no hablamos de los valores, ¿no es cierto? Generalmente pensamos ciertas cosas, creemos ciertas cosas, pero esas son las cosas que menos queremos mencionar y que muchas veces en las empresas son las causas más grandes de conflictos. Un tema que nos parece fundamental también destacar es que ni la educación ni la formación, o sea, estamos hablando de otra similitud, se dan en un individuo vacío, en una mente o en una persona que no tiene conocimientos previos. La persona trae a la educación y a la formación, a la capacitación, conocimientos previos, conocimientos que tiene de sus años escolares previos, de su familia, de otras organizaciones en las que haya trabajado, de tareas que haya desempeñado. Entonces, eso debe ser tenido muy en cuenta cuando nosotros decidimos encarar un programa educativo o un programa formativo, porque los conocimientos se apilan y se concatenan unos con otros para permitirnos resolver nuevos problemas o resolver los problemas que se nos plantea en la capacitación. Ahora, ¿solamente podemos hacer una situación de aprendizaje en un contexto formal, en un contexto áulico? No, decididamente no. La capacidad y la posibilidad de formarse excede el contexto áulico y muchas empresas en la actualidad hacen lo que se denomina action learning. ¿Qué es action learning? Es una formación mediante una secuencia o un plan de tareas controladas que se hacen en la propia empresa. Es decir, en lugar de recibir uno una lectura de un caso o hacer un simulador electrónico donde le dicen, bueno, ¿qué harías si te sucediese tal cosa? ¿Qué decisión tomarías si yo te doy 5.000 pesos y bueno, estos 5.000 pesos los invierto de determinada manera y entonces el mercado se cae, o si los uso para comprar determinado producto? No, en lugar de hacer eso, lo que se hace es llevar a la persona a que en la propia empresa o en un contexto que la empresa seleccione, la persona vaya aprendiendo in situ. Entonces, esto que también se suele asociar con lo que se llama aprendizaje experimental, experiencial, experiential learning, se trata entonces de la adquisición y aplicación de competencias como si fuese la vida real, y que de hecho es la vida real, que es la vida de la empresa. Como verán entonces, educación y formación son primos hermanos, son dos conceptos muy relacionados y que cuando como ustedes como asesores de recursos humanos, como gerentes de empresas, como gerentes generales, como en cualquier desempeño laboral que ustedes tengan, lo importante es pensar qué tipo de conocimientos quiero desarrollar o ayudar a desarrollar en las personas, cuáles son los objetivos, y entonces esto los va a ayudar a tomar decisiones acerca de si queremos ir por el lado de la formación más generalista, más abarcativo, más pensado en una resolución general e integral de problemas, o si lo que necesito es ofrecer una formación más acotada, más específica, más al punto. Ustedes tendrán que decidir.